Asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, presidente, colegas asambleístas. Yo creo que esta ley es una reforma fundamental para el país, sobre todo cuando tiene que ver con problemáticas sociales que directa e indirectamente afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Creo que ya se ha señalado que aquí hay mucho déficit todavía habitacional y además hay el uso de arrendamientos por distintas causas como son estudiantes, trabajo y distintas situaciones, sobre todo comerciales, que tienen que ver con pequeños y medianos, en este caso comerciantes, que tienen que acceder al arrendamiento de locales comerciales. Por lo tanto, creo que esta ley es fundamental tratarlo y debatirlo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por eso a veces creo que hay que exhortarnos, por no decir que hay que mandarnos una carta a cada uno de nosotros, para decir que no solamente la ley de comunicación es importante para el país, sino este tipo de leyes que benefician sobre todo a los más pobres, que en muchos de los casos no acceden todavía a una vivienda y los porcentajes son altos. Señor presidente, yo quiero, mediante su venia, plantear al Pleno de la Asamblea Nacional y al presidente de la Comisión algunas observaciones. Me hubiera gustado que este proyecto de ley, al menos en este proyecto de ley reformatoria, pues contenga el objeto de la ley. Según la ley vigente, señor presidente, solo tiene ámbito y tiene leyes supletorias, básicamente dentro del ámbito de la ley. No hay determinado el objeto de la ley. Por lo tanto, en esta reforma sería claro plantear cuál es el objeto de esta ley. Y propongo, señor presidente, que en un artículo que se determine el objeto de la ley y diga: la presente ley tiene por objeto delimitar las relaciones contractuales y vecinales entre arrendador y arrendatario en el marco del respeto a los demás y la hospitalidad. Eso daría un marco general del objeto de la ley. Otro tema importante que no contempla esta reforma, señor presidente, siendo una de las garantías fundamentales que establece la Constitución de la República del Ecuador en torno a que el Estado tiene que proveer y garantizar una vivienda, y en este caso parte de la vivienda es esta situación de arrendamiento. No se establece, señor presidente, la Comisión en su informe no plantea lo que son los derechos tanto de arrendatarios como de arrendadores. Por lo tanto, señor presidente, yo quiero plantear un articulado que permita poner mediante literales o numerales de este artículo que estoy planteando, derecho de los arrendatarios y arrendadores. Creo que eso es fundamental plantear en esta reforma a la ley, ya que la ley vigente no contempla justamente cuáles son los derechos y cuáles son también las obligaciones. Está determinado en algunos artículos, pero los derechos no están claramente fijados. Por lo tanto, planteo que el inquilino, por ejemplo, en los derechos del inquilino, si no se pacta otro plazo con el arrendatario, podrá disfrutar del alquiler del inmueble durante un periodo de 2 años. En el caso del arrendador, planteo, el arrendador está obligado a prorrogar el contrato año a año. El arrendatario puede rescindir el contrato al final del mismo, aunque debe comunicárselo al propietario con un mínimo de 30 días de antelación. También propongo que dentro de esto se plantee, dentro de estos derechos, el propietario no tendrá derecho a rescindir el contrato de sin las debidas justificaciones. En el caso que haya expulsado al inquilino, deberá devolverle el inmueble en alquiler o indemnizarle. También señalo, una vez cumplido el plazo de arrendamiento del inmueble, si ninguna de las partes comunica a la otra rescisión del contrato, éste pueda prorrogarlo automáticamente por el mismo periodo. Y así algunos elementos que voy a pasarlo por escrito, señor presidente, pero creo que es necesario fijar cuáles son los derechos de arrendatarios y arrendadores. También tengo que señalar, señor presidente, que en el artículo 3 del articulado propuesto en esta reforma, las condiciones del inmueble del arrendamiento, se incluya un literal que señale
básicamente la garantía del precio justo. No es menos importante, señor presidente, señalar que en el artículo 3, las condiciones del inmueble, ¿no es cierto?, se citan algunos términos en los cuales debe estar este inmueble, pero también debe citarse que el precio de ese inmueble tiene que ser justo. Tengo que hacer referencia, señor presidente, también en el artículo 7, responsabilidades del inquilino. Es preciso señalar otras responsabilidades del inquilino. Señor presidente, por ello propongo, por ejemplo, que se agregue: el arrendatario no puede realizar obras que modifiquen el inmueble sin el consentimiento escrito del propietario. Esto es importante citarlo en este artículo, responsabilidades del inquilino. También planteo, señor presidente, el arrendador no podrá exigir al arrendatario la realización de obras de separación necesaria para que la vivienda se mantenga en las condiciones adecuadas a su habitabilidad. Creo que ahí es necesario en este artículo 7, pues tener claro cuáles son, tanto de arrendatario y arrendador, estas condiciones. Y creo que hay algunas otras observaciones, señor presidente, que estaré haciendo llegar por escrito, pero quiero señalar a la Asamblea en pleno de que hoy más que nunca tenemos que debatir y trabajar en estas reglas que tienen que tener claridad, ya que todavía, por ejemplo, no se está cumpliendo ni siquiera la ley vigente. Muchos de los arrendatarios, por ejemplo, lo que estamos teniendo problemas es justamente en las nuevas facultades de las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, en fijar, por ejemplo, o en coordinar lo que serían estos precios para los arrendatarios. Creo que ahí está surgiendo, señor presidente, el abuso, donde no hay ningún tipo de control en los precios que se están dando a cada uno de estos bienes inmuebles. Hay una total incertidumbre, por eso creo que esta reforma es fundamental para el país, y sobre todo para esas personas que dependen de esta ley, para que haya claridad y de ninguna manera se viole derechos fundamentales y, peor aún, se esté usufructuando de una manera desmedida sin ningún control. Yo creo que la coordinación de esta reforma tiene que ser fundamental para solucionar estos problemas. Muchas gracias, señor presidente.